¿Se acuerdan que la semana pasada, hermanos, enfatizamos sobre Filipenses capítulo 2, en el versículo 13, en donde el apóstol Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad? Y algo que enfatizamos es que Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si no nos da las herramientas necesarias para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12, no vamos a leerlo, pero ahí está una lista de las 3 listas de dones que encontramos en la Biblia. En donde, aparte de 1 Corintios capítulo 12, en donde más usted encuentra los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. ¿Alguien recuerda? Muy bien, se lo voy a mencionar. 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, donde la Biblia dice: y a unos constituyó que apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. Pero en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos 12 se nos habla acerca de los dones que pertenecen al cuerpo de Cristo para la edificación de los creyentes. Ahora, ¿por qué menciono esto de los dones? Lo menciono porque aquí el apóstol Pablo en Filipenses nos está diciendo que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo nos usa Dios? Dios nos usa por medio de nuestros dones y por medio de nuestros talentos. Dios nos usa por medio de nuestras vocaciones. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Simplemente dejarnos usar como instrumentos o herramientas en las manos de Dios. Pero Él nunca nos va a mandar a hacer algo sin que nos dé las herramientas necesarias para poder hacerlo. Quiero llamar la atención el versículo 14 y 15. ¿Se acuerdan que lo leímos también, en donde Pablo dice: haced todo sin murmuraciones? ¿Y qué dice la Biblia? Y sin contiendas. ¿Qué pasa cuando alguien hace las cosas con murmuraciones y con contiendas? No hay paz, no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay bendición cuando la gente o los hermanos hacen las cosas murmurando y haciendo contiendas. ¿Qué significa la palabra contender, la palabra contienda? ¿Alguna idea? Pelear, discutir, argumentar. Eso es la palabra contender. También una palabra que se acerca mucho es la palabra disputar. Cuando alguien entra en disputa con alguien, es como estar tratando de ver quién tiene la razón, y están en ese tipo de contiendas, de disputas, de argumentos. Y la Biblia nos dice esta noche que para que haya una gran bendición en la vida del cuerpo de Cristo, bueno, hay que hacer todo sin murmuraciones. Y hay que hacerlo todo también sin contiendas. Ahora, ¿para qué tenemos que hacer esto? El versículo 15 nos da una respuesta maravillosa. ¿Por qué tengo que dejarme usar en las manos de Dios como un instrumento, como una herramienta? ¿Y por qué debo de dejarme de usar en las manos de Dios sin murmurar y sin contender? El versículo 15, nos da la respuesta para esto. ¿Lo tienen ahí conmigo? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Para qué dice la Biblia? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice la Biblia? Resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, yo como hijo de Dios voy a dejarme usar por Dios como una herramienta, como un instrumento en las manos de Dios. Voy a hacerlo sin contiendas y sin murmuraciones. ¿Para qué? Para que yo sea, ¿qué dice la Biblia? Para que yo sea irreprensible. Ahora, esta palabra irreprensible, hermanos, es muy importante, porque la palabra irreprensible significa no estar en condiciones de ser llamado a cuentas. Imagínese usted, cuando, yo no sé, pero
los que han estado envueltos en accidentes o en algún problema legal, cuando le dice a alguien, ahí te veo en corte, ahí te veo en corte, eso ha de ser como una sensación fea, ¿no? Horrible. Cuando uno entra en un pleito legal con alguien por algo que pasó y ahí nos vemos en corte. Y yo me imagino que las personas que se han visto en este tipo de situaciones no han de poder dormir, o sea, todo depende de la situación, pero no han de poder dormir, una sensación de ansiedad, una sensación de que, ¿qué me va a decir el juez? Y los testigos, y la contraparte, y que esto y lo otro. Irreprensible significa no estar en condiciones de que alguien te presente delante de alguien para rendirle cuentas. Irreprensible. No estar en condiciones de ser llamados a cuentas. Pero no solamente dice irreprensibles, para que seáis irreprensibles y sencillos. Qué importante es la sencillez en la vida cristiana, hermanos. Sencillos. ¿Con qué asociamos la sencillez? Humildad. Con la humildad, exactamente. ¿Y sabía usted, hermano, que una persona que es humilde es una persona bendecida por Dios? ¿Qué pasa con las personas arrogantes, prepotentes? Con las personas que se la llevan así como de altaneros, con orgullo. ¿Qué pasa con estas personas? Sí, hermana. Bueno, ahorita. Ok, la Biblia dice que lo que pasa con estas personas es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? Porque la soberbia habla del orgullo, de la sobrepotencia de una persona. Habla de aquellas personas que no tienen control en sus emociones, pero sobre todo no tienen control en su propio ego. Hablamos de personas egoístas, egocéntricas. Hablamos de personas que no tienen control sobre este problema del orgullo que muchas veces manifestamos en nuestras vidas. Pero Pablo nos está diciendo que Dios nos quiere irreprensibles y sencillos. ¿Se acuerdan que una vez yo dije un domingo, ¿cómo es un niño? Un niño es sencillo, inocente. Por eso que dijo el Señor Jesucristo, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Está hablando de la actitud que usted y yo como creyentes adultos debemos de tener. La actitud de un niño, hermanos, es una actitud sencilla, de humildad. Como dijo aquí José, es una actitud de inocencia. Y qué lindo sería que todo el tiempo nosotros, siendo cristianos ya más maduros y adultos, podamos, hermanos, mantener una actitud de sencillez. Ahora, sencillo no significa descuidado, porque muchas veces también asociamos cuando decimos, oh, esa persona que viste bien sencillo. Una cosa es la sencillez, pero otra cosa es también el descuido. Hay personas que visten muy descuidados y eso no es ser sencillo, porque hay personas que visten muy descuidadamente, pero también son bien altaneros en sus corazones. Y hay personas que pueden vestirse bien y son personas sencillas, son personas que son amables, condescendientes, son personas que son bien humildes, y uno cuando los ve dice, ay, se ve que esa persona es bien orgullosa, bien arrogante. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando uno mira a personas que tienen una personalidad así, pero que son grandotes y así bien elegantes, así como el pastor y como José y todos, como Johan y todo eso? ¿Se ha fijado que hay personas así que son bien elegantonas y todo, y se los ve bien trajeados y todo? A veces como que hasta da cierta cosa como acercársela a preguntar algo. Yo me he topado con personas que yo digo, no, o sea, esa persona ni me va a hacer caso. Y cuando uno llega y los saluda, oh, hermanos, son las personas más platicadoras del mundo. Y personas pero muy sencillas, que se ponen a la orden, que se ponen a la disposición. Y se da por el otro lado personas que no están como esa otra, y que usted les habla y no, pues no haya cómo entrar a la plática, cómo conversar, o simplemente hay una barrera ahí por algo que estorba en sus vidas. Pero por eso digo, no hay nada como la sencillez. ¿Y quién nos enseñó a ser sencillos y humildes? Jesús.
¿Se recuerdan en Mateo capítulo 11 que dijo Jesús? Aprended de mí, que soy que manso y humilde de corazón. Y al final, ¿qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que en la sencillez, en la humildad, hay descanso. ¿Usted cree que una persona orgullosa, egocéntrica, usted cree que tiene paz en el corazón? Yo pienso que no. Porque todo el tiempo está pensando en estar sobre los demás, sobre los demás, sobre los demás, sobre los demás. Y esta persona no puede tener paz. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, sencillo, de corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Y que vamos a tener paz. Dice la Biblia que necesitamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué diría el apóstol Pablo si le hubiera tocado vivir en esta época? Si para Pablo, cuando él vivió, claro, yo sé que la época de los romanos y de los griegos era una época también, como dice Romanos capítulo 1, una época de deterioro moral, de degeneración moral. Pero si en aquellos tiempos ya se consideraba el deterioro moral, ¿qué diría Pablo en los tiempos de hoy? Se quedaría con la boca abierta. O yo no sé cuántos escritos y cuántas cartas hubiera mandado ahí al Vaticano, al presidente Barack Obama y a todo el mundo, diciéndoles la manera correcta en que nuestra sociedad debería de vivir, cerca de Dios, en comunión con Dios, metiéndose más en la palabra de Dios. Porque dice que Dios nos ha puesto en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y qué dice aquí? En medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Nos ha colocado como luminares del mundo. ¿Y qué hace una luz? ¿Qué hace una luz? Alumbrar. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y dijo el Señor que no se agarra una luz y se pone debajo de algo para que no alumbre. Esa luz hay que ponerla en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre. Y así brille vuestra luz delante de los hombres. Les he explicado en más de alguna ocasión, creo que lo he comentado, lo he compartido. ¿Se acuerdan de que, no sé si estaban aquí o fue hace mucho tiempo, de un ciego que tenía que atravesar un túnel? Y el ciego, siempre que atravesaba ese túnel, llevaba una lámpara encendida. Y cualquiera podría decir, ese ciego está loco, porque lleva una lámpara al cruzar ese túnel. ¿Por qué llevaba el ciego esa lámpara si él no necesita mirar? Para que los demás lo vean. Exactamente. Él llevaba la lámpara no por él, sino por los demás, para que los demás no tropezaran con él. Y yo creo que Dios ha puesto una lámpara en cada uno de nuestros corazones. Por eso Él dice que nosotros, ¿qué somos? Somos la luz del mundo. Y que nos ha puesto como luminares. Pero hay dos cosas bien interesantes: irreprensibles y sencillos. Irreprensible y sencillo no significa que no hay pecado en nuestras vidas, o que somos personas ya con toda la perfección del mundo. ¿Sabe? Estaba leyendo hoy en Proverbios capítulo 20, en un devocional que estaba haciendo y que estoy preparando. Hay un pasaje que me conmovió mucho, en donde dice, creo que es Proverbios capítulo 20, versículo 7, y lo tengo aquí porque en esto lo estaba haciendo esta mañana, y no sé si lo tengo subrayado, pero es un pasaje 26, hermana, o 27, si no me equivoco, para que ustedes lo vean conmigo, porque me sorprendió mucho lo que la Biblia está diciendo con respecto a eso. La Biblia está diciendo, ¿sí lo encontró, hermana? ¿Y el capítulo 20? 26, ¿qué dice? Muchos hombres proclaman cada uno su propio lugar. Entonces, ya le digo dónde está. Me gusta el versículo 8, donde dice: cuando el rey toma asiento en el tribunal, le basta una sola mirada para barrer el mal. Aquí está, versículo 9.
¿Cómo dice ahí? Versículo 9. 29. 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Miren qué tremendo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y en la versión de la Biblia que dice, la Dios habla hoy, lo dice de esta manera: nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Y es lo que está queriendo decir aquí. Nadie puede decir, estoy puro de corazón, estoy limpio de pecado. ¿Recuerda usted cuando la mujer esta que encontraron en adulterio la estaban apedreando? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno de vosotros se considera que limpio de pecado, ¿qué dijo el Señor? Lance la primera piedra. ¿Y ustedes creen que todos le lanzaron piedras a la mujer? No, mis hermanos, todos pusieron sus piedras en el suelo y se fueron. ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué? Porque nadie puede decir, Jesús, yo estoy limpio de mi pecado y estoy puro de corazón. La palabra irreprensible simplemente significa, no des motivo para que sea llamado a cuentas. Pero Dios sabe que cada uno de nosotros estamos en busca cada día de amarlo, de servirlo, de seguirlo. Y queremos hacerlo mejor para Dios. Pero muchas veces, hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que no nos permiten a veces tener esa pureza de corazón por los pensamientos, por las cosas que miramos, las cosas que estamos pensando. Y por eso Salomón nos está diciendo aquí en el versículo 9, nadie puede decir, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado. Y la otra versión dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y yo podría decir esta noche, ¿habrá alguno entre nosotros, como dice Salomón, que pueda decir, pastor, yo soy puro de corazón, estoy limpio de pecado? Si muchas veces pecamos con mirar, pecamos con pensar, pecamos con actuar, pecado de acción. Entonces, nadie está libre de pecado. Sí, a veces por escuchar cosas que no deberíamos estar escuchando. Entonces, Dios lo que nos pide es un corazón sencillo y nos pide una actitud de estar siempre irreprensible. Y termino con esto en el versículo 16, en donde Pablo aquí está como abriendo su corazón con el propósito de estas palabras. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que Pablo tenía un propósito al escribir esta carta a los hermanos de Filipenses. Les está diciendo, agárrense de la palabra, porque esta frase asidos, ¿qué significa asir? Asir significa agarrar, tomar. Y Pablo está diciendo, agarrados o asidos o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe cuál era uno de los temores de Pablo según este versículo 16? Haber sembrado la palabra en corazones de piedra y no en tierra fértil. Y es como que Pablo está diciendo, denme el gozo, denme la plena satisfacción, denme ese punto de que yo un día pueda gloriarme y decir, no sembré en vano, yo sembré y hubo cosecha y hubo fruto, yo sembré y todo lo que sembré, aquí está el resultado para gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, denme la satisfacción de que un día yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿No cree usted, hermano, que no cree usted que es frustrante haber trabajado tanto para no ver el fruto? Imagínese usted los agricultores que se la pasan esperando el momento para preparar la tierra, luego quitan la maleza, luego tienen que arar la tierra, luego tienen que sembrar, luego tienen que esperar y que de repente venga una plaga
y que esa plaga les coma toda la cosecha, ¿cómo se sentirá un agricultor? Terrible. Y es lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está diciendo: denme la satisfacción de que todo lo que yo he hecho, no lo he hecho en vano, de que no he trabajado en vano. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha evangelizado a alguien? ¿O cuántas veces ha tratado de inculcarle el amor de Dios, y usted no ve frutos, no ve frutos, no ve frutos? ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo que ese era uno de sus temores. A veces, hermanos, también uno como pastor o como ministro, lo que sea, uno trata de cultivar la palabra de Dios. Y es como que Pablo está diciendo: estoy trabajando muy duro para que ustedes crezcan y caminen. Denme la satisfacción de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Pero ¿sabe qué pasó con Pablo? Al final, cuando él escribe esta carta, él con una plena satisfacción, él podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque nadie quiere trabajar en vano. Queremos ver el fruto del trabajo en la obra de Dios. Y yo creo que Pablo está diciendo aquí que Dios siempre, si nos manda a hacer algo, nos va a dar las herramientas necesarias. Y nos está diciendo que debemos hacerlo todo sin contiendas y sin murmuraciones, para que cuando el Señor venga nos encuentre ¿qué? Irreprensibles, y que seamos sencillos, y que nos ha colocado como luminares en un mundo que se pierde en una gran oscuridad. Démosle esa satisfacción maravillosa al Señor, de que aún nuestro propio Señor, Él no murió en vano. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos nosotros. Amén. Y somos miles, yo diría, somos millones de hijos de Dios, glorificándolo a Él por lo que Él hizo por nosotros. Nuestro Jesús no murió en vano, no trabajó en vano. Él está cosechando todos los frutos de su trabajo. Y Pablo simplemente nos pide que nos dejemos usar como instrumentos en las manos del Señor. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones y gracias, Señor, por todo tu amor. Te suplico que los bendigas a todos, bendice a mis hermanos, mis hermanas. Los que no pudieron llegar, Señor, te pido que los guardes y que los bendigas. Y te pido, Señor, que tú nos guardes a todos. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.